Muy buenas tardes. Vamos a ver las clases 3 y 4 del tema 2, los estudios métricos de la información, conocido por EMI en abreviatura, una mirada histórica. En la clase pasada nosotros ya estuvimos viendo algunos referentes de las aplicaciones matemáticas a las ciencias de la información, cómo estos campos se han interrelacionado. En tanto el primero, es decir, el matemático, ha aportado modelos para realizar diferentes investigaciones en el campo bibliotecológico, entre las que pudiésemos citar todas aquellas relacionadas con los estudios de los sistemas bibliotecarios y más concretamente, de acuerdo con la asignatura que estamos viendo, lo relacionado con los estudios métricos de la información. En esta clase vamos a dar una revisión desde el punto de vista histórico desde estos estudios y vamos a ver que el objetivo está justamente en identificar aquellas cuestiones que caracterizan a los estudios métricos de la información desde esta perspectiva de la historia, ¿no? Por tanto, nosotros en esta clase no vamos a indicar tareas, solamente vamos a indicar bibliografía para reforzar contenidos y sí orientar actividad autónoma, pero para conocimiento de ustedes, no porque la tengan que entregar, esa tarea no se entrega, sino que es el estudio de la bibliografía que se adjunta para que ustedes puedan profundizar en sus contenidos, los contenidos que vamos a ver ahorita, y para que puedan tener una visión general del surgimiento de los estudios métricos de la información. Ustedes deben realizar esa lectura y tomar anotaciones en su cuaderno, tener esos apuntes de manera tal que les permitan tener una visión en relación a lo que vamos a estar revisando. Decirles que en la conferencia anual de ASLIC, una conferencia que se celebró en 1948 en Inglaterra, con la presencia de diversos estudiosos del campo informativo, informacional, estaba presente Ranganathan, un hindú de apellido Ranganathan, que a él se atribuye el sistema facético de clasificación. En su momento ustedes tuvieron que haberlo estudiado en esta materia. Pues este matemático hindú, él incorpora el término librametría y hace énfasis justamente en los procesos de administración de la información en bibliotecas. ¿Mediante qué? Pues mediante el uso de análisis cuantitativos referentes a las características y comportamiento de los documentos, o sea, el fondo como tal bibliotecario, del personal que trabaja, que labora en las bibliotecas y de los usuarios. Actualmente, para referirse a los estudios métricos de la información, se utilizan términos tales como bibliometría, informetría y cienciometría. Esos son los tres términos que con mayor frecuencia aparecen. Sin embargo, no podemos descuidar otros términos que han ido ganando terreno, han ido ganando espacio, visibilidad, como los denominativos almétrico, webmetría, patentometría y cibermetría. Decirles que Pérez, un estudioso también de la ciencia de la información, plantea que todos estos términos se relacionan porque representan una ciencia general, justamente las ciencias métricas, lo que contribuye a que en múltiples ocasiones los modelos, los indicadores, índices y demás mediciones se utilicen indistintamente en una u otra ciencia. Pero según algunos autores, se distinguen por el objeto de estudio y los objetivos que persiguen dichas ciencias con relación a obtener determinados resultados. En la literatura científica, por ejemplo, la bibliometría es vista como una ciencia instrumental de la bibliotecología, en tanto la informetría pertenece al mundo de las ciencias de la información. Pritchard, en el año 1969, es reconocido como el primero en definir la bibliometría,
Sin embargo, esto ha sido cuestionado por otros autores como Ríos, que plantea que hay un conjunto de autores, de expertos como Ulmer en 1923, o Tleck, que como ustedes deben conocer, es el autor del Tratado de la Documentación en 1934 justamente, como Soltowski, 1955, y Vickers, 1948, que anteriormente a Pritchard, o sea, anterior al año 1969, ya de alguna manera habían hecho referencia a este término de bibliometría. A pesar de ser estos dos términos, el Library Metrics introducido por Ranganathan y el Bibliometrics atribuido a Pritchard, las primeras definiciones de donde parte cualquier estudio métrico, la mayoría de los autores reconocen a la bibliografía estadística como antesala de la bibliometría. Desde hace algún tiempo se aplican métodos científicos, fundamentalmente matemáticos y estadísticos, al estudio de la ciencia. A pesar de que hay leyes como la de Lotka, donde lo que se analiza es la distribución de la productividad de los autores científicos, esta ley que se publicó en 1926, la ley de Bradford, también en 1948, se considera que fue a partir de la aparición de la obra de Price, Little Science, Big Science, en 1963, cuando los estudios métricos de la información científica comenzaron a expandirse. El núcleo de la obra de Price es la aplicación de los recursos de la ciencia a su propio análisis. A partir de ella se desarrolla un campo nuevo, el análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica. A este campo entonces se le va a denominar cienciometría. Los métodos bibliométricos y cienciométricos podemos decir que son muy similares. Algunos autores dicen que son perfectamente idénticos. Se basan en el uso de modelos estadísticos, analizan el tamaño, crecimiento, distribución de la bibliografía científica, llámese libros, revistas, con el objetivo de mejorar las actividades de información, documentación y comunicación científica. De otra parte, analizan los aspectos de generación y programación de la literatura científica para llegar al mejor entendimiento de los mecanismos de la investigación científica, considerada esta como una actividad social, así como la estructura y dinámica social de los que producen y utilizan esta literatura. El surgimiento del término informetría es atribuido al alemán Neyck, quien propuso el término por primera vez en el año 1979. Posteriormente se creó una reunión en la Federación Internacional de Documentación que tomó este término y elaboró su definición, sus objetivos, que tienen que ver obviamente con el suministro de datos científicos y técnicos, y lo va a reconocer como campo general de estudio que incluye elementos de la bibliometría y de la cienciometría a las que hicimos referencia con anterioridad. En la Conferencia Internacional sobre Bibliometría y Aspectos Teóricos de la Recuperación de Información, que se celebró en Bélgica en el año 1987, se sugiere la incorporación de este término, y es justamente en la Conferencia de Londres en el año 1989 que a la conferencia se le va a denominar Conferencia Internacional sobre Bibliometría, Cienciometría e Informetría. Es decir, ya aquí es por primera vez que el término se toma en cuenta en el campo de las ciencias de la información. Como resumen de la clase, le podemos decir que la aplicación y sistematización de la regularidad de matematización de las ciencias en su expresión particular
para lo que es nuestro campo del conocimiento, la bibliotecología, la ciencia de la información, la documentación, se encuentra en pleno desarrollo y por tanto es objeto de amplia polémica científica atendiendo a este proceso. Está muy en boga en la actualidad todo lo relacionado con el estudio de las redes sociales, los estudios métricos aplicados a las redes sociales, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Mendeley y otras más, y se está trabajando obviamente con las Admetri, que han ido ganando terreno. Entonces, justamente decirles que este campo está en pleno proceso y desarrollo científico. Yo les indico acá una lectura para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Esta lectura aparece en la carpeta Recursos del aula virtual y fue guardada así como aparece aquí, Gestión, Metría y Matematización.pdf. Así aparece en la carpeta Recursos de su aula virtual, pero el documento en cuestión es de la autora Ailín Martínez y es su tesis doctoral. Se titula Gestión de la investigación en el campo de la información en Cuba, camino a su evaluación, que tiene un capítulo, pudiéramos decir, muy a tono con esto que hemos visto en esta clase. Por tanto, les indico que revisen de la página 50 a la 70 y ustedes estudien esta información que ahí se presenta, la analicen y en su cuaderno ustedes escriban sus interpretaciones para que puedan tener un conocimiento un poco más abarcador, más amplio de lo que hemos visto en la clase. Yo les voy a compartir pantalla en un ratito para que ustedes vean acá el documento de la doctora Martínez, al que me refiero es aquí, 2.1, matematización del conocimiento en el campo informacional, que comienza acá en esta página 50, como ustedes pueden apreciar, y se extiende hasta la página 70. No hay que subir ninguna tarea al aula virtual. Hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, hay que afianzar los conocimientos. Les vuelvo a compartir pantalla para que vean dónde está en la carpeta recursos. Me refiero justamente a este documento que está acá. Entonces, como siempre, les deseo muchas bendiciones a ustedes y a sus familiares, que tengan muchísimos éxitos. A los que son padres, pues muchísimas felicidades, igual a los papás de ustedes, muchísimas bendiciones. Y nos vemos en un próximo encuentro.